En este nuevo video quiero traer estrategia que aunque tengas poca luz podrás conquistar este caso. Y si quieres conseguir el sello conquistador, este es tu video. Empezamos. ¿Qué distancia te sirve? Y bueno, la primera parte es solamente limpiar. Es prácticamente súper fácil. Así que una vez que llegamos arriba, le diré la estrategia que tienen que llevar arriba para no tener ningún problema. Una vez que lleguen acá arriba, rápidamente al imparable. En pantalla les dejaré la miniatura que usé en este video de la build que estoy llevando ahora mismo. Lo pueden encontrar en mi canal y también en la descripción el link para el video. Así que si necesitan esta build, sigamos con el video. Y llegamos al reto. Este es un reto que tienen que desde aquí limpiar las torretas. Les recomiendo desde ya. Y se van a ir hacia allá arriba. Y toda la zona no vamos a quedar allá arriba. ¿Ya? Van a ver cómo lo hacemos. Lo hacemos estando acá. La idea es que se venga todo el equipo, así que avancen mucho más rápido. Una vez estando acá, se van a quedar fijamente aquí, aunque no haya nada para cubrirse. ¿Por qué? Porque este enemigo se queda ahí abajo. No hay problema, no hay conflicto en eso. Y como se queda abajo, pues no tenemos conflicto. Nos puede llegar a tirar eso, sí, pero nada que no se pueda dañar. Y ahí se va a mantener todo el rato. Una vez que les salga que apareció un campeón, ya retroceden un poquito, mantienen distancia, porque el campeón puede hacer eso. Puede subir y ahí es donde nos caga. Pero una vez que ya tengamos el pozo, volvemos a tener todo el control. Ya una vez llegando a esta parte ya no tendremos más problemas con imparables ni nada. Solamente salen 2 imparables, así que ya lo podemos matar sin ningún problema. Después de esto solamente entramos y ya. Buenísima. Solamente nos demoramos 6 minutos, ponle 7 minutos ya en la primera parte. Con esa estrategia le hicimos a esa cantidad de tiempo. Ahora vamos a la otra parte, que es la carrera de colibrís. Pero una vez de entrar a la carrera de colibrís tenemos que pasar por esto. Y eso también se hace con tranquilidad y sin apuro. Además que estamos arriba, nos dan privilegios. Una vez que bajen, mandan a tirar imparable y ya estarían listos. Ahora vamos a draw. Estaríamos listos. Estando ese imparable no moviéndose, le podemos meter desde este lado. Pero no cruzan, no es necesario que crucen. ¿Ya? Así que no malgasten vida, porque cruzando los puede matar. Una vez que lo maten, ya nos vamos nomás sin ningún problema. Acá hay un truquito
El truco consiste en que limpiamos los minotauros y inmediatamente vamos a conseguir el cráneo de los minotauros. Con eso vamos a poder limpiar las bolas poseídas, ¿ya? Con eso vamos a poder limpiar las bolas poseídas y también vamos a poder los agujeros negros que hay en el mundo de Togas. Tienen que romper todas. Y tienen que quedarse con una de estas, con una de las cabezas de los iónicos. ¿Para qué? Para cuando ustedes vayan para allá, rompan las bolitas. Ahora van a ver, mira, vamos a ir para allá y rompemos eso. Van a desaparecer de todos los lados, ¿vieron? Ese es el truco. Y una vez de eso, ya soltamos porque no nos sirve eso y cruzamos. Aquí vayan con cuidado, tranquilo, no hay ningún apuro. Si quieren pueden bajar acá, limpian acá tranquilamente. Sacan su colibrí de vuelta y siguen su recorrido. Ricky, ¿por qué hace eso? Porque así aseguramos a que no haya problemas con los enemigos, a que nos golpeen o nos hagan daño para nosotros no poder cruzar ya. Ya que a veces pasa que se buguea y ahí cagamos. Así que por eso prioricen en ir calmados y tranquilos. Aquí en este caso nadie los apura, vamos con muy buen tiempo. Es preferible ir de los últimos a poder morir y cagarla. Y ya, una vez acá, ya pueden bajar de colibrí perfectamente y empezamos a matar al sobrecarga. Y listo. Ahora nos vamos directamente a la zona. Como empezar aquí, siempre en esta pared, tenemos un muy buen control de la zona, como arriba y hacia abajo. Una vez que limpian la zona, vayan el proceso de romper los ojos, que serían esos son los ojos. Ahora les muestro, ahí les muestro. Esos son los ojos. Una vez que vayan destruyendo esos ojos, van a aparecer 3 ogros al medio. Y tienen que simplemente tirar la super, así que ahí tienen que guardar la super. Una vez que matan a los dos sobrecargas que están arriba, van a poder limpiar toda la zona ya para que se active el transportador del medio. Y voilà, se activó todo y nos fuimos. Y llegamos a la parte final. Sí, amigos, esta es la parte final. Como ven, es un ocaso bastante corto. Muy corto. Pero no subestimen, esta parte final es complicada. De todos los ocasos que hemos pasado hasta ahora, creo que es la parte complicada si no la sabes desarrollar bien. Recomiendo que iniciemos acá. Porque podemos evitar eso. Y el antibarrera como sale allá, vamos a evitar también eso. Tienen que tener mucho cuidado. Son enemigos de alta poder. Una vez que tengan todo limpio, se van a centrar en hacer daño. Les doy una grieta y con la grieta me sustento. Este enemigo de Hydra no nos deja disparar tan directamente.
Una vez que aparezca todo esto, rompen rápido lo que estén más cerca de ustedes. Se concentren en limpiar a los minotauros. Y una vez que tienen listo un minotauro, le rompen las orejas. Esto va a generar que aparezcan imparables. Así que, cuidado. Limpian los oráculos y se vienen directamente a dispararle al jefe. Una vez que llega a la última barra, el enemigo comienza a alejarse mucho más y los enemigos chiquitos comienzan a aparecer de vuelta. En este modo es más complicado. Todo te comienza a matar de una pura bala. Tengan mucho cuidado con el tema de los ojos. A comparación de antes a la temporada anterior, 22, había muchos más enemigos, así que era más complicado. Hoy en día no es tan complicado. Creí que era más complicado por el tema de que me quedé con la perspectiva de la anterior temporada. No lo había hecho esta temporada, entonces me sorprendió. Hay menos enemigos. Y eso es porque tal vez Bungie lo quiso así y lo prefirió hacerlo de esa manera para facilitar a las personas que le cuesta más o están entrando recién al juego. Por mi parte no lo encuentro mal, pero tampoco lo encuentro bien. Una vez que estén en esta posición, simplemente procúrense en limpiar lo más rápido posible. A los enemigos. Y una vez que ya está limpio todo, pueden proseguir haciéndole daño al jefe. Muy tranquilo y muy relax. Para esto recomiendo armas de antibarrera para que puedan estar haciéndole daño a cada rato. El jefe ya está por ser derrotado. Y fue derrotado. Así de práctico, así de fácil. 28 minutos. Hubiera sido menos, sí, perfectamente. Pero como siempre hay que llevar una estrategia para ir tranquilo y lentos. Okay.